Bueno, miren, la semana pasada estudiamos Eclesiastés 9, si estuvieron por aquí. Hablamos de cómo la dimensión más importante del ser humano es la profundidad. ¿Se acuerdan de eso? Miren, una de las cosas que cambia drásticamente en la vida de una persona cuando empieza a trabajar como pastor es las diferentes actividades a las que participa en la vida de la gente de la iglesia. Y una de ellas, que es yo creo que una de las más diferentes, es la cantidad de funerales en las que participa uno. Me ha tocado ver diferentes cosas. Obviamente he estado en funerales en donde conozco a las personas y funerales en donde no las conozco. Platico normalmente con la familia de la gente. Y les puedo decir que he visto dos cosas. He visto gente que está en la presencia del Señor ese día, que vivió su vida, y gente que nada más existió. Y eso es lo que nos dice Salomón, lo que nos dijo la semana pasada. Nos dijo, tú estás vivo, tú respiras y necesitas aprovechar cada momento que estás vivo. Y nos hablaba de la importancia de la profundidad. En este capítulo 10 se van a dar cuenta cómo, especialmente en un pasaje, nos va a hablar de cómo, cuál es la receta práctica para vivir la vida bien vivida. ¿Okay? Entonces vamos a orar y vamos a ver cómo. ¿Okay? Padre, Señor, te amamos, venimos a declararte nuestro amor, nuestra fidelidad a ti. Te agradecemos profundamente por la vida y por todo lo que haces por nosotros, aunque no lo vemos. Y Señor, te pido, Padre, que trabajes en el corazón de cada uno de nosotros esta mañana para que a través de este mensaje, a través de tu palabra que vamos a estudiar, nos ayudes a vernos como estamos viviendo y a ver cómo deberíamos de vivir, para que podamos vivir esta vida como tú la diseñaste, para que te glorifique, Padre, y para que tenga sentido el haber pasado por este mundo. Te lo pido, Señor, con todo el corazón, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a estudiar Eclesiastés 10 y de hecho nos vamos a meter otra vez un poquito al capítulo 11, pero eso es al final. Miren, este texto que vamos a estudiar es un texto duro, es un texto difícil de asimilar. Les voy a decir por qué. Porque Salomón va a definir a la gente sabia y a la gente necia. ¿Ok? O sea, va a ser dos categorías de gente y entonces tú vas a poder determinar en dónde estás. ¿Ok? Y entonces pues nos vamos a dar cuenta que hemos más del lado de los necios que de los sabios, pero bueno, nos pasa a todos. ¿Ok? Empezamos en el versículo 2. Dice, el sabio tiene el corazón en el lado derecho, el necio lo tiene en el lado izquierdo. Miren, en esta vida, si se dan cuenta, toda la gente está dividida en diferentes categorías, ¿no? Hay gente bonita, hay gente fea, hay gente flaca, hay gente gorda, hay gente alta, hay gente baja, ¿no? O sea, y luego todas sus subcategorías, ¿no? Medio bonitos, medio feos, feo y medio, ¿no? O sea, hay diferentes categorías, ¿no? Okay. Pero aquí, fíjense, la realidad es que la mayor parte de nosotros caemos en medio, ¿no? O sea, como mi papá, cuando le preguntaban, ¿cómo estás? Decía, pues solo a los tontos les va mal, a mí regular, ¿no? O sea, en medio, ¿no? O sea, más o menos caemos en medio. Pero lo que nos está diciendo aquí Salomón es, olvídate de todas las demás categorías que se te ocurran en esta vida, porque solamente hay una categoría que importa. Dice, hay una manera de caminar la vida correctamente, que es la categoría de los sabios, y hay una manera incorrecta de caminar la vida, que es la categoría de los necios. Esa es la única que importa. Ya definimos, ya nos ayudó Salomón a definir quién es una persona sabia. Una persona sabia es una persona que reconoce la existencia de Dios, sabe que Dios te ama, lo ama con todo el corazón, que quiere lo mejor para mí y por eso lo sigues por fe con todo tu corazón. O sea, reconoces la existencia de un ser supremo más grande que tú, que todo lo creó. Entonces, esa es una persona sabia, la que se somete a Dios. Ahora va a empezar a describir el comportamiento de los tontos. Dice en el versículo 3, tampoco se sostiene el necio, que aún por el camino va proclamando su necedad. ¿Qué está diciendo ahí Salomón? Fíjense, cuando alguien es necio, no hace falta que se lo platiquemos a los demás. Nadie te tiene que informar, no le tienes que contar a los demás que una persona es necia. Se revelan a sí mismos, no lo pueden evitar. Eso dice Salomón, ¿ok? ¿Cómo? Fíjense, si el sabio es la persona que pone su esperanza más allá del sol, el necio es el que pone su esperanza en lo que está bajo el sol.
sea, el necio es la persona que se siente autosuficiente, indestructible, que piensa que con su capacidad puede hacer cualquier cosa, que él es el centro del universo, ¿verdad? Que nada lo puede derrotar si de veras le echa las suficientes ganas, y desdeñan a Dios como si nada, o sea, minimizan a Dios como si nada. Miren, si ustedes observan el universo, se van a dar cuenta que Dios lo diseñó a propósito para comunicarnos lo frágiles y lo diminutos que somos. Si observas a tu alrededor, este verano tuvimos la bendición de que nos invitaran a Karina y a mí a dar una conferencia en las Islas Canarias, son unas islas españolas, y fuimos a la isla de Tenerife. En Tenerife está la montaña más alta de España, es un volcán que se llama el Teide, y es una montaña impresionante. Tú te paras al lado, ¿verdad?, en la base del Teide, y te sientes de este tamaño. Pero cuando subes, porque se puede subir en carretera, ¿va?, llegas hasta arriba y ves el océano. Porque imagínate, desde la punta de la montaña más alta de España, pero está rodeada de mar, y entonces te das cuenta que el Teide es de este tamaño, y entonces tú, o sea, estás como de este tamaño. O sea, el universo grita la grandeza de Dios, la presencia de Dios, y el hecho de que nosotros somos de este tamañito, que no tenemos control sobre nuestro medio ambiente y eventualmente vamos a desaparecer. El necio es la persona que pretende ignorar todas estas cosas, que no se da cuenta, ¿verdad? Que piensa que si hace yoga y pilates y corre todos los días va a estar bien. Y no es consciente del hecho de que Dios hoy en la noche puede requerir su alma. Ese es un necio, el que no reconoce a Dios, ¿ok? Versículo 4 dice, nos va a seguir diciendo quiénes son los necios. Dice, si el ánimo del rey se exalta contra ti, no te apartes de donde estés. La mansedumbre es el remedio para las grandes ofensas. Miren, esta es una realidad del mundo caído en el que vivimos, que ya platicamos en otra ocasión. Lo que está diciendo Salomón es, la gente que reina, la gente que dirige, la gente que está al frente de los equipos en este mundo es gente caída, ¿ok? Y a veces, aparte de ser gente caída, porque todos somos gente caída, ¿están de acuerdo? O sea, vivimos en un mundo caído. Dice, pero estas personas pueden ser gente caída, pero a veces, aparte, son unos necios, ¿verdad? O sea, no son gente que se someta a Dios, no viven como Dios dice que debemos de vivir. Entonces, dice, cuando esa gente se comporta como un necio, nuestra tendencia es querer salir corriendo, ¿verdad?, huir de debajo de ellos. Pero Salomón dice, ¿sabes cuál es el problema? Están por todos lados. A donde corras, ahí están. Dice, lo sabio, el comportamiento sabio no es huir, sino hacer ¿qué? Dice, cálmate, relájate, porque cuando te tranquilizas y vives tranquilo, dice, eso es lo que contrarresta la insensatez de la gente, tu paciencia. Entonces, el necio sale corriendo, el sabio no se lo toma personal. Versículo 5 dice, he visto un grave mal bajo el sol y tiene su origen en los gobernantes. Fíjense, el origen de este mal que va a decir tiene origen en la gente que dirige la orquesta en esta sociedad. Dice, la necedad es exaltada a grandes alturas, mientras que a los ricos se les sienta en el suelo. He visto esclavos andar a caballo y a príncipes andar a pie como si fueran esclavos. Miren, vivimos en un mundo que un grupo pequeñito de gente mueve los hilos. Ni siquiera son los políticos y los presidentes y la gente que tú ves. Son la gente poderosa, que son los dueños de las compañías más poderosas y que manipulan a la sociedad para sus intereses personales. Esas personas, aquí dice, tiene su origen en esas gentes que dirigen, dice, hacen que se exalte la necedad. O sea, fíjense, hace como más o menos 100 años, la gente famosa eran doctores, eran científicos, eran pensadores, filósofos, gente que escribía acerca del comportamiento. Esa era la gente famosa. Hoy no puedes prender la televisión sin oír que Miley Cyrus salió desnuda en un video, que Thalía no le da pensión a su abuelita, que ¿saben cuál fue la noticia más leída esta semana en la revista People, la revista Gente en español? La noticia más leída esta semana, Lady Gaga está de luto porque se murió su perro. Fue la noticia más leída en nuestra sociedad esta semana en español. Miren, la verdad es que yo no nos entiendo
a nosotros como sociedad. O sea, no estoy atacando ni a Miley Cyrus, ni a Thalía, ni a Lady Gaga, ¿eh? Ellas están haciendo lo que saben que nosotros compramos. ¿Verdad? Ellas se dejan llevar por sus ganas de ganar dinero, entonces hacen lo que hacen porque saben que los vamos a seguir. A los que no entiendo es a nosotros, que andamos todo el tiempo obsesionados por saber qué comen, qué hacen, qué se ponen. Por eso Twitter se ha vuelto tan popular. Voy al baño, todos los siguiéndola, va al baño. O sea, eso es lo que dice Salomón. Exaltamos la necedad. La vemos hacia arriba, ¿ok? Y ahora va a continuar hablando de lo sin sentido que es este mundo. Dice el versículo 8. El que cava un hoyo, en él se cae. El que resquebraja un muro, lo muerde una serpiente. El que pica piedras, se hiere con ellas. El que parte leña, corre peligro de cortarse. Miren, aquí lo que está diciendo Salomón es que vivimos en un mundo que es inexorable y nunca para, y no importa qué tan buenos seamos para algo, eso no nos va a salvar de nada. Sí, imagínate un hombre que se ha dedicado a hacer zanjas toda su vida. A lo mejor lleva 20, 30 años haciendo zanjas, pero un día se levanta, desayuna, se despide de su familia, abre una zanja y ese día se tropieza, cae adentro de la zanja y se rompe el cuello. O sea, un hombre que se dedica a destruir, a derribar edificios viejos, entonces es un experto en derribar paredes, pero un día va a romper una pared en donde va a haber una serpiente escondida, lo va a morder y se va a morir. O sea, Salomón lo que nos está diciendo es, la vida es dura y es impredecible y nadie tiene control sobre de ella más que Dios. Pero, nos va a decir, hay una forma de vivir la vida de forma victoriosa, de forma inteligente, y es como los sabios la viven. Miren, esta frase, bueno, estas dos frases, porque es un pasaje con dos frases, es probablemente la frase más sabia en cuanto a cómo vivir la vida en todo el libro de Eclesiastés. ¿Oyeron eso? O sea, pongan atención a esto porque esta es la clave de lo que vamos a ver hoy. Fíjense, dice el versículo 10. Si el filo del hacha se mella y no se afila, hay que golpear con más fuerza. La sabiduría es provechosa si se sabe dirigir. ¿Oyeron esas palabras? Miren, este pasaje lo tengo subrayado en mi Biblia desde hace mucho tiempo, porque después de estudiarlo y estudiar a la gente que lo ha estudiado, me di cuenta que esa es la receta práctica de cómo vivir la vida sabiamente. Fíjense. Primero vamos a enfocarnos en la frase que dice, la sabiduría es muy útil cuando se sabe dirigir. Fíjense, lo que está diciendo es, una persona sabia sabe a dónde va, número uno, y segundo, tiene planes de cómo llegar ahí. Yo no sé si te has puesto a pensar en la dirección que lleva tu vida, pero Salomón nos está diciendo que una persona sabia sabe qué persigue. Entonces la pregunta es, ¿alguna vez te has sentado a determinar qué persigues en cada una de las áreas más importantes de tu vida? O sea, ¿te has sentado a analizarlo? Miren, les voy a compartir acerca de 3, yo tengo varias áreas en las que trabajo, les voy a hablar de 3 que son muy importantes para usarlas como ejemplos. Yo tengo como objetivo tratar de ser el mejor esposo, el mejor padre, el mejor pastor que puedo ser. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se ve eso en cuanto a dirección? Fíjense, como esposo, yo quiero amar a Karina como Dios dice en su palabra que la debo de amar. O sea, amarla correctamente. Algunas personas que no nos conocen personalmente piensan, ay, pues ustedes la tienen más fácil porque van muy avanzadas. Bueno, como diría Karina, depende del día. ¿Ok? Hay días que nos sentimos muy avanzados, hay días que no. Karina y yo tenemos un carácter que es muy diferente. ¿Okay? Dios, en su sabiduría y desde mi punto de vista en su buen humor, normalmente junta a personas que son totalmente diferentes. Junta a los que les gustan las mañanas con los que les gustan las noches, ¿no? Los que toman café con los que toman té, ¿verdad? Los que explotan con los que dejan de hablar. O sea, siempre une a gente muy diferente. Aparte, Karina es, ¿cómo decirlo? Es de convicciones firmes, para no decirle terca, ¿no? O sea, y díganselo cuando venga, porque es algo que nos da mucha risa a los dos, ¿verdad? Porque Karina es muy terca, pero Dios sabía que era el tipo de mujer que yo necesitaba. De hecho, mi canción favorita es una canción de Cat Stevens que se llama Estoy en búsqueda de una mujer con cabeza dura, con una mujer terca, porque eso es lo que necesito en mi vida. Pero eso hace que
nuestra relación no siempre sea fácil, ¿ok? Pero mi objetivo, ahorita hablamos de planes, mi objetivo es amarla bien, pacientemente todos los días de mi vida, ¿ok? Como padre, fíjense, mi objetivo como padre, para ser el mejor padre que puedo ser, es darle el mejor ejemplo posible que pueda a mis hijos. Les voy a decir por qué es ese mi objetivo en este momento. 3 de mis hijos ya están fuera de mi casa. Los mayores, la mayor está casada, los otros 2 están estudiando, ya viven independientes y mi influencia con ellos es a larga distancia. La menor, que tiene 17 años, está en nuestra casa, pero en meses, ¿verdad? Antes de que empiece el verano, se va a estudiar a Estados Unidos. Entonces, yo sé que voy a tener que buscar la manera de hacer lo que quiero hacer, que es ser la mejor influencia posible hacia ellos, pero voy a tener que buscar maneras de hacerlo a larga distancia, porque ya no están abajo de mi tutela directa, ¿ok? Entonces, mi objetivo es ser el mejor ejemplo. Como pastor, quiero ser la mejor guía posible para la gente que escoja a esta como su iglesia. Esa es una responsabilidad que yo no tomo a la ligera. Sé que todo el tiempo estoy en peligro y que nada le daría más gusto a Satanás que tirarme, porque él sabe perfectamente que eso tiraría a muchas otras personas. Y por eso yo siento mi responsabilidad, o sea, mi relación con Cristo para mí tiene una doble importancia por eso. Una por mi vida y otra por la de la gente que ha puesto su confianza en mí. ¿Ok? Pero mi objetivo es ser el mejor guía que puedo ser como pastor. Como la mayor parte de la gente, soy una persona débil. ¿Ok? O sea, me distraen los espejitos, me tienta Satanás como nos tienta a todos los que estamos aquí. ¿Ok? Ninguna de las 3 cosas que acabo de decir me viene natural, me viene fácil, ninguna. Y por eso necesito planes. O sea, lo que Salomón está diciendo es que tienes que tener dirección y tienes que tener un plan de cómo llegar ahí. Entonces, necesito tener una idea de cómo voy a llegar a esos lugares y tenerlo claro en mi memoria para que todos los días antes de salirme de la cama, yo ya sepa qué cosas tengo programadas en mi mente para hacer en cuanto a mi esposa, en cuanto a mis hijos, en cuanto a mi relación con Cristo y la iglesia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se ve eso? Fíjense, con Karina. Yo no soy una persona perfecta. De hecho, me doy cuenta de la cantidad de veces que hago o digo cosas que son dolorosas para Karina y trato, en la medida de lo posible, de analizar cuáles son para cambiarlas. Pero me doy cuenta que normalmente cuando caigo en esas cosas es en momentos en que estoy estresado, cansado, o sea, cuando me doy cuenta ya las hice. Pero os voy a decir en dónde veo yo mi mayor área de oportunidad. Karina tampoco es perfecta y la conozco muy, muy bien. Y entonces, yo sé de qué manera ella, cuando está cansada, cuando está estresada, cuando se levantó del lado izquierdo de la cama un día y está de malas, yo sé cómo responde de manera que después se va a arrepentir de haberlo hecho, pero que por el momento lo hace. Y entonces estoy programándome todo el tiempo para poder amarla en su debilidad, para que en sus momentos de debilidad, en sus momentos en donde hace cosas que yo sé que después se va a arrepentir, ¿verdad? Yo en ese momento me veo, o sea, lo veo en mi mente porque sé cómo responde y me veo a mí respondiendo amorosamente. ¿Y saben qué he notado que sucede a cambio? Que entonces ella me ama en las mías. Cuando yo hago un esfuerzo por amarla en sus errores, ella siempre hace un esfuerzo por tenerme la paciencia cuando yo cometo los míos. Entonces mis planes están enfocados a identificar cuando ella se equivoca y yo no respondo mal, sino trato de responder con amor, porque eso está dentro de mi control. Yo no puedo controlar cómo actúa ella, pero sí cómo respondo yo. Con mis hijos, fíjense, para ser ejemplo para ellos a larga distancia, la única solución es mantener comunicación abierta con ellos. Pero hay algunos que me lo hacen muy fácil y hay otros que no. De los 3 que están afuera, 2 puedo comunicarme con ellos todo el tiempo. Nos vemos por Skype, nos escribimos, nos contestamos, nos hablamos constantemente. Pero uno de ellos, que es muy diferente en carácter a los demás, él tiende a no comunicarse. Entonces yo le puedo escribir o le puedo hablar y él o no contesta el teléfono o no me contesta los correos. Pero mi objetivo es ser el mejor ejemplo y la mejor influencia posible hacia él. Entonces, ¿saben qué hago? Le escribo cada semana que no me conteste. Cada semana. Le cuento mi semana, le cuento el mensaje, le platico lo que pasa en la casa y sé que los lee, aunque no conteste. Cada lunes,
Lo aprendí de mi papá, que así me escribía cada lunes, aunque yo no le contestaba. Es la única manera. Ahora, ese es mi caso. Pero ¿saben cuál es el caso de muchos de los que están aquí? Sus hijos siguen en su casa. Y su objetivo no puede ser el mejor ejemplo. Su objetivo tiene que ser perseguir su corazón todos los días. Y tienen que darse cuenta de la gran diferencia que es entre una y otra cosa. Porque perseguir su corazón significa interesarte en ellos, enterarte qué pasa en sus vidas, estar involucrado con ellos y dedicarles tiempo. No es lo mismo estar sentado junto a tus hijos que perseguir su corazón. Dice, yo me di cuenta muy rápido que los niños empiezan muy rápidamente a darse cuenta de en dónde está realmente tu interés y empiezan a contestar tus preguntas con una sílaba. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué hicieron hoy? Nada. ¿Qué aprendieron? Lo de siempre. ¿No? ¿Cómo está la escuela? Bien, ahí sigue. ¿No? Y entonces empieza a ser más fácil prender el radio en lugar de perseguir su corazón. Entonces tienes que hacer planes de manera que les hagas preguntas abiertas. En vez de decirles, ¿cómo te fue? La respuesta es bien o mal. Pero si les preguntas cosas como, ¿cuál fue tu clase favorita hoy? ¿Quién es tu maestro menos favorito? ¿Por qué? Se abren y te cuentan y te platican y se dan cuenta que tienes interés. Entonces, persigue su corazón y si están lejos, tienes que hacer lo imposible para mantener abierta la comunicación y ser el mejor ejemplo posible. Eso es lo que yo estoy tratando de hacer. Como pastor, dice, yo sé que necesito asignarle tiempo a estudiar la palabra de Dios, a meditar en ella, a prepararme para poder ser una buena guía para ustedes. Pero ¿saben cuál es el peor error que puedo cometer como pastor? Que es lo que nos pasa a muchas personas que estamos al servicio del Señor. Empezamos a confundir nuestro trabajo con nuestra relación con Dios. Y entonces le damos todo el tiempo a nuestro trabajo y cuando nos damos cuenta estamos lejos de Dios. Entonces, mi trabajo como pastor no es nada más estudiar y desmenuzar esto para poder venir a presentarlo, sino tener verdaderamente una relación profunda con el Señor de forma personal, porque si no, nada de lo que hago aquí realmente va a contar en el momento en que yo me caiga. Entonces, mi plan es mantener mi relación con Dios de forma fuerte, porque entonces Él me guía para hacer lo que tenga que hacer. ¿Okay? Pero esos son mis planes, ¿ok? Dirección con un plan para lograrlo. Pero si se dan cuenta, esa es solamente una parte de lo que dijo en ese pasaje Salomón. La otra parte habla de que tienes que estar preparado. La parte que habla del hacha, que dice si el filo del hacha se mella y no se afila, entonces hay que golpear con más fuerza. Te voy a decir de lo que está hablando. Tú y yo tenemos, para poder hacer todas estas cosas en el día a día, diferentes herramientas. ¿Ok? Él le llama el hacha, ¿verdad? Nosotros tenemos herramientas, fíjate, Dios te dio tu cuerpo, tu área física, Dios te dio tu mente, para que pienses, para que analices, para que tomes decisiones y aparte te dio una brújula espiritual. Son las 3 áreas de tu vida. Si tú te pones a utilizar esas áreas una y otra y otra y otra vez, pero no te detienes a darles mantenimiento, cada vez pierden más el filo y cada vez es más difícil lograr tus objetivos. Cuando tratas de cortar un árbol con un hacha que no tiene filo, estás tratando de cortarlo con la fuerza de tu golpe y no con el filo del hacha. Entonces, te puedes pasar la vida pegándole un árbol con un palo y no lo vas a romper. Necesita tener filo. Y lo mismo pasa con tus recursos. ¿Cómo le das mantenimiento a tus recursos? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Se han dado cuenta todos de que no actuamos igual cuando nos sentimos bien que cuando nos sentimos mal? Cuando te sientes cansado, sin energía, ¿no? Entonces, ¿qué haces con tu cuerpo? Descansas lo suficiente, comes bien, haces ejercicio, o sea, lo cuidas. Ese es un recurso que Dios te dio. ¿Cómo mantienes a tu mente? Miren, les voy a decir cuál es el error de la gente. Porque no tienen objetivos y no tienen planes para alcanzar esos objetivos, piensan que cada vez que se termine el trabajo es tiempo libre para hacer lo que yo quiera. ¿No? Dices, no tengo nada que hacer, puedo descansar, me pongo a ver la televisión, me pongo a leer una novela, o sea, no me pongo a darle mantenimiento a mi mente porque no tengo un objetivo que alcanzar. Pero si yo sé que quiero ser un mejor padre, un mejor esposo, un mejor pastor, esos tiempos down, en lugar de desperdiciarlos, los utilizo. Encuentro cosas que hacer. Le doy mantenimiento a mi mente, que me ayuda a analizar, a discernir, a relacionarme mejor, cómo ser un mejor esposo, cómo ser un mejor padre. Puedo estudiar cosas. ¿Ok? Y por último, espiritual. ¿Cómo está tu brújula espiritual? O sea, si tú verdaderamente no tienes una relación profunda con el Señor,
La dirección la estás escogiendo tú. Y el hombre piensa que sus caminos son correctos y terminan por ser caminos de muerte. Entonces, ¿qué mantenimiento le das a tu relación con el Señor? Eso es lo que está diciendo aquí Salomón. Necesitas afilar el hacha, porque si no, te vas a agotar. Entonces, la pregunta es, ¿a dónde vas? ¿Tienes dirección clara en las áreas importantes de tu vida? Porque les voy a decir una cosa que yo he aprendido con mucho dolor. Querer algo no es suficiente. Si no te fijas, tus quisiera se van a convertir en ojalá hubiera. Tú quisiera tener buenos hijos, quisiera tener un buen matrimonio, quisiera tener una buena relación con Dios, quisiera ser una... Todos esos quisiera se van a convertir en, ay, ojalá hubiera cuando todavía podía. Necesitas hacer algo, ¿ok? Y de hecho, fíjense, ahora nos va a empezar a dar llamadas de precaución con los siguientes pasajes acerca de cómo te puedes distraer de hacer estas cosas. Dice el versículo 11, si la serpiente muerde antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. O sea, si la cobra sale y no toca la flauta, y le muerde antes de que la encante, ¿de qué sirvió que supiera cómo hacer lo que quisiera tenerla encantada? En otras palabras, ¿de qué sirve que quiera ser un hombre de Dios o una mujer de Dios? ¿De qué sirve que quiera ser un buen padre, una buena madre, un buen esposo, una buena esposa? ¿De qué sirve si no haces nada al respecto? La serpiente te va a morder. O sea, como si no hubieras hecho nada, si no haces planes, si no mueves un solo dedo. Y miren, quiero aclarar una cosa, Yo no creo en la autosuficiencia del ser humano, Creo en la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo. Pero la Biblia dice muy claramente que la santificación del hombre es un proceso que Dios hace con nuestra participación. Sentado en la sala de tu casa no va a pasar nada. Los buenos matrimonios no son por accidente. Los buenos hijos no salen solos. Nadie subió el Everest por casualidad. Nadie dijo, yo salí un día a caminar y cuando me di cuenta estaba en la cima del Everest. Nadie. Las buenas cosas requieren de trabajo. Tenemos que actuar bajo la dirección de Dios. Ahora va a continuar diciéndonos necedades que hacen que no alcancemos nuestros objetivos. Dice versículo 12, las palabras del sabio son agradables. Los labios del necio causan su propia ruina. El necio empieza por decir necedades y acaba por decir graves tonterías. El necio habla y habla, aunque nadie sabe lo que va a suceder, ni nadie le hará saber lo que sucederá después. Fíjate, cuando tú vives la vida sabia, una de las primeras cosas que empiezas a vigilar es tu boca. ¿Qué dices? ¿Cómo lo dices? ¿Por qué lo dices? ¿Para qué lo dices? O sea, una persona que quiere vivir su vida de forma sabia, antes de hablar y decir lo primero que se le ocurre, piensa, lo que estoy a punto de decir, ¿me va a ayudar a alcanzar el objetivo que estoy persiguiendo en esta área de mi vida? Obviamente, si no tienes objetivos, si no has hecho planes, pues esa pregunta ni siquiera te la puedes hacer. Zig Ziglar decía, si tú no te has puesto objetivos, espero que estés contento porque ya llegaste. Ahí estás ahí. Si quieres llegar a otro lado, tienes que ponerte un objetivo. Entonces te preguntas, esto que estoy a punto de decir, de la forma en que lo voy a decir, ¿me acerca a ser un mejor esposo, un mejor padre, un mejor pastor? ¿Me gustaría que la gente me hablara así, como yo estoy a punto de hablar? ¿Esta es la manera en que yo hablaría? Fíjense, dice, el sabio hace que sus palabras sean agradables. ¿Tus palabras le agradan a la demás gente? Dice, el necio dice necedades y termina diciendo graves tonterías. O sea, la gente por sus propias palabras hiere el corazón de la gente, destruye relaciones. Y dice, habla y habla aunque no sabe ni lo que va a suceder. O sea, promete cosas que no puede cumplir. Habla de cosas de las que ni siquiera sabe. Entonces necesitamos cuidar nuestra boca. Versículo 15 dice, tanto se afana el necio que no sabe cómo ir a la ciudad. Miren, aquí Salomón está haciendo referencia a la manera en que trabajaban en su época. La gente salía de la ciudad, las ciudades estaban amuralladas, ¿se acuerdan? Entonces la gente sale al campo, casi todos trabajaban en el campo, y cuando terminaba el día, regresaban a la ciudad. Entonces Salomón está haciendo referencia a una persona que trabaja sin dirección alguna. O sea, no tiene un objetivo, entonces hace lo que le cae en las manos. Y cuando nada más haces todo lo que te da en las manos, trabajas, no logras nada, nada más te cansas a tal grado que luego ya no sabes ni cómo regresar a la ciudad. ¿A qué está haciendo referencia Salomón? ¿Se acuerdan de la analogía de la caminadora?
de la gente que como no tiene objetivo simplemente corre y corre y corre y corre todo el día en la caminadora hasta que cae exhausto. Eso es lo que está diciendo Salomón. Dice, la gente necia se abruma con todo porque hace todo lo que le cae sin saber qué es lo que debería de estar haciendo porque no tiene objetivos claros. Cuando tienes objetivos claros sabes qué es lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Y entonces ya no te cansa todo lo que haces. ¿Ok? Aquí en los versículos 16 y 17 va a ser otra comparación entre necio y sabio. Dice, hay del país que tiene por rey a un muchacho y cuyos príncipes banquetean desde la mañana. Pero feliz del país que tiene por rey a un hombre de alcurnia, cuyos príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para emborracharse. Dice, aquí Salomón está hablando de tu vida y está diciendo, pobre de la persona que se rige de forma inmadura. O sea, que como rey tenía un muchacho, dice, pobre del que vive y se dirige a sí mismo como gente inmadura, porque es gente que solo piensa en la diversión. Y eso va a ser su destrucción. Otra vez, como no llevan ninguna dirección, no viven bajo ninguna estrategia, les parece fácil empezar la fiesta desde muy temprano. No hay nada mejor que hacer, no tengo planes, no tengo nada que hacer, entonces empiezan con la fiesta, gente que su fin de semana empieza el miércoles en la noche. ¿No? De miércoles a domingo. Tenía yo un amigo que decía, yo nada más tomo 3 días antes, 3 días después de mi santo. Se llamaba domingo. Entonces se la pasaba en la fiesta todo el año, ¿no? Pero fíjense lo que dice, feliz el hombre que se rige como un noble, como una persona de alcurnia, que sabe que todo tiene su hora. O sea, hay horas para comer, hay horas para divertirse, toma vino para disfrutarlo. En otras palabras, fíjate, dice, cuando usas los regalos de Dios dentro de sus lineamientos, esos regalos te fortalecen, te ayudan a mantener la dirección y llenan de gozo tu corazón. Y continúa diciendo, por la pereza se viene abajo el techo, por la flojera se viene abajo la casa, por la pereza. En ningún lugar en la Biblia dice que ser pobre es un pecado. ¿Saben qué es un pecado? Ser flojo. Hay gente que piensa que pobreza es sinónimo para suciedad, falta de mantenimiento, tiradero, ¿no? O sea, hay lugares a los que vamos a trabajar como misioneros en donde es gente muy pobre y llegas a algunos lugares en donde todo lo tiran al piso, todo está sucio, y llegas a unos lugares que los tienen inmaculados, limpiecitos. Salomón dice, esa es gente sabia, porque por la flojera se cae la casa. Pero date cuenta que no nada más está hablando de cosas físicas, está hablando de tu vida. Por flojera, porque es más fácil prender el radio, porque es más fácil evitar problemas que perseguir el corazón de la gente, por eso se cae la vida encima de uno. O sea, toma mucho más trabajo a poner un plan y perseguirlo, mucho más. Pero Salomón dice, pero esto va a llenar de gozo. Y si no lo haces, la casa se te va a caer encima, tu vida se va a desmoronar. Muy bien, ahora Salomón aquí nos va a dar primero un consejo de vida sabia y luego cómo evitar la necedad. En el 19 dice, para pasarla bien se celebran banquetes. El vino es la alegría de los seres vivos. El dinero sirve para todo. Fíjense, aquí lo que está haciendo Salomón es regresar al asunto de la comida. Está medio traumado Salomón con la comida, ¿ya se dieron cuenta? O sea, más o menos cada 10 versículos dice, hagan esto, y cenen juntos. Hagan esto y coman, ¿no? O sea, para él es muy importante. Entonces nos está diciendo, fíjate, la hora de celebrar comidas es muy importante, la convivencia. Dice, el vino con moderación, dice, da alegría a la gente. Y antes de que salten de su asiento a darme de sombrillazos, es lo que dice la Biblia. Estoy leyendo la palabra de Dios, no estoy inventando nada. Dice, el vino es la alegría de los seres vivos. O sea, tomado con moderación bajo los lineamientos de Dios, se alegra a la gente. Hay gente que no puede hacer eso, que tomarse un vaso de vino lo lleva a hacer un desgarriate en su vida. Entonces, esa persona no puede tomar un vaso de vino, ¿ok? Pero la Biblia dice que el vino fue diseñado para darle alegría a la gente. Y el dinero sirve para todas esas cosas. O sea, lo que Salomón está diciendo es, cómprate una mesa, compra comida y invita a tus amigos. Usa tu dinero para invertirlo en la gente. Entonces, el sabio sabe a dónde va, tiene planes de cómo llegar ahí, sabe que depende de Dios, que Dios debe ser su guía, cuida muy bien cómo vive la vida, trabaja duro e invierte su dinero y su energía en la gente. ¿Ok?
Y va a terminar el capítulo 10 regresando a la boca, a lo que decimos, dice, no hables ni pienses mal del rey, ni hables mal del rico cuando estés a solas, porque las aves del cielo correrán la voz y saldrán volando a contarlo todo. Miren, ahí lo que nos está diciendo Salomón son dos cosas muy importantes. Para empezar, dice, acuérdate que vives en un mundo caído. Si tú te pones a hablar mal de otras personas, cuando estás según tú en privado, tengo un amigo que siempre me decía, cuando vayas a hablar de una persona que no está presente, imagínate que ahí está y vas a ver cómo lo que dices es diferente. Pero imagínate que está ahí parada. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque eventualmente se va a enterar de todas maneras. Miren, ¿les ha pasado que están con un grupo de personas que están hablando mal de otra persona y tú dices una cosa y de la única que se entera es de la que tú dijiste? ¿La única que le llega es lo que tú dijiste? ¿Por qué creen que pasa eso? O sea, Salomón dice, vivimos en un mundo caído. ¿Sabes qué va a hacer la gente que está ahí? Le van a ir a decir lo que tú, no lo que dijeron ellos, pero lo que dijiste tú. ¿No? Dice, se van a enterar. Vas a tener problemas en tus relaciones humanas si haces esas cosas. Y yo sé que algunos aquí están pensando que flotan y entonces dicen, yo no tengo ese problema. Pero se fijaron que dijo, ni pienses mal cuando estés a solas. Ahí nos cachetea a todos. Porque lo que nos está diciendo Salomón es que la razón por la que tienes problemas con ciertas personas es porque te la pasas pensando en sus cosas negativas. Estás pensando mal de ellos, estás hablando mal de ellos y tú no te das cuenta, pero eso cambia la manera en que tú te comportas cuando estás con ellos y causa tensión entre los dos. Cambia tu manera de pensar y vas a ver cómo se transforman las relaciones. ¿Ok? Aquí termina el capítulo 10. Pero, miren, les voy a leer los primeros 6 versículos del capítulo 11 y nos van a servir como conclusión. Escúchenlos detenidamente, está en la parte de atrás de su programa. Dice, echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días los hallarás. Reparte tu porción con 7 o aún con 8, porque no sabes qué mal puede venir sobre la tierra. Si las nubes están llenas, derraman lluvia sobre la tierra. Y caiga el árbol al sur o al norte, donde cae el árbol, ahí se queda. El que observa el viento no siembra, y el que mira las nubes no ciega. Como no sabes cuál es el camino del viento o cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta, tampoco conoces la obra de Dios que hace todas las cosas. De mañana siembra tu semilla, y a la tarde no des reposo a tu mano, porque no sabes si esto o aquello prosperará, o si ambas cosas serán igualmente buenas. Les voy a decir qué es lo que dijo en todo eso. Dice, sé generoso, esparce. Dios al final te va a recompensar. No sabes lo que mañana va a traer, pero Dios, aunque no te des cuenta, está en control de todo. Escucha la voz de Dios en tu corazón y obedece. Cuando te diga que salgas a sembrar, sal a sembrar aunque se vea feo el clima, porque si te la pasas buscando excusas para no hacer las cosas, nunca vas a hacer nada. Lo que está diciendo Salomón es, deja de buscar excusas ridículas y ponte a trabajar, porque nada en esta vida va a suceder solo. No vas a poder alcanzar esos objetivos si no te los pones, si no haces un plan y empiezas a trabajar hacia ellos. Dios te da la fortaleza, te da la dirección, te da los recursos, te da su amor incondicional. Miren, Jesucristo murió en la cruz para pagar por tu vida y liberarte, pero ¿sabes para qué? Para que vivas para Él. Entonces, dice, la pregunta que nos tenemos que hacer el día de hoy es, ¿cuánto tiempo vamos a esperar para empezar a vivir la vida que Jesucristo compró con su vida para nosotros, para empezar a vivirla para Él? ¿Cuánto? ¿Ya sabes a dónde vas? ¿Tienes una idea clara del tipo de persona que quieres ser? Como esposo o esposa, padre, madre, como hijo, como hermano, como estudiante, como trabajador. ¿Ya te sentaste a hacer planes? ¿Ya identificaste cuáles son los obstáculos y cómo les puedes dar la vuelta? La vida en Cristo es algo que sucede dentro de ti. Es una transformación interna del corazón que termina por derramarse a la parte externa de tu vida y toca la vida de la gente a tu alrededor. Me pone muy de nervios predicar mensajes
tan prácticos como este. Porque va a haber gente que va a pensar que con hacer planes, escoger objetivos y empezar a perseguirlos, tiene suficiente para vivir la vida sabiamente. Si Dios no es el rey de tu vida y te sometes totalmente a Él, nada de esto sirve. Estas cosas funcionan bajo la dirección de Dios. Salomón, vamos a terminar la semana que entra con el libro y termina por decirnos en última instancia que todo esto es importantísimo siempre y cuando te pongas en las manos de Dios. Mi oración para todos nosotros este día es precisamente que tú abras los ojos a la oportunidad que tienes de perseguir todas estas cosas en las áreas de tu vida y te pongas en sus manos para escoger dirección y en sus manos para hacer planes y en sus manos para llevarlos a cabo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos enseñas exactamente cómo debemos de vivir esta vida. Te pido, Señor, que nos ayudes a todos los que estamos aquí a movernos hacia la acción. Empezar a hacer algo, Señor. Empezar por identificar esas áreas importantes, ponernos objetivos, crear planes. Pero en última instancia, Señor, mi oración, yo creo que más importante es porque cada uno de los que estamos aquí seamos verdaderamente conscientes de que dependemos totalmente de ti, de que ahí estás, que nos quieres guiar, que nos quieres ayudar y que hasta que no nos sometamos con gusto a tu liderazgo, Señor, ninguna de estas cosas realmente va a funcionar porque vamos a seguir siguiendo nuestro propio camino, lo cual nos va a llevar a un tiradero. Señor, ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí. Verdaderamente necesitamos tu ayuda, Padre, para poner esta dirección y hacer estos planes. Necesitamos de tu fuerza para llevarlos a cabo, Padre. Necesitamos de tu motivación, de recordarnos cuánto nos amas y de lo importante que somos para ti, por insignificantes que parece que somos en este universo, Padre. Señor, te pido por cada uno de los hombres que están en esta sala, que están tratando de vivir la vida como tú la diseñaste para vivirla. Te pido por las mujeres, Señor, que quieren vivir como mujeres de Dios y que se encuentran con obstáculos en su familia, en sus matrimonios. Te pido por la gente joven, Padre, que no tienen ejemplos a seguir, para que tú seas su ejemplo y ellos nunca se rindan, nunca dejen de perseguirte a ti, por difícil que se vea la situación. Padre, no permitas que nuestros quisieras se conviertan en ojalá hubiera. Ayúdanos a tomar acción en este momento, Padre, para vivir de forma profunda, vivir de forma sabia y disfrutar profundamente de cada una de las personas que pones a nuestro alrededor. Ayúdanos a darte gloria en todo lo que hacemos, Señor. Te lo pido en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén.